¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos la presentación del libro Desigualdades a nombre de la SARC y de la Maestría de Renovación Sustentable de la Ciudad. Les damos la bienvenida y muchas gracias por asistir a este evento. A continuación, voy a leer brevemente una sinopsis de las personas que nos acompañan el día de hoy. Es Raimundo Campos, estudió economía en el TEC de Monterrey, es doctor en economía por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor, investigador y recientemente nombrado director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México e investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Tiene el Premio de Investigación 2018, primer lugar en Premio Nacional de Finanzas Públicas otorgado por la Cámara de Diputados 2014 y 2016. El primer lugar en el Premio de Investigación en Economía Víctor Urquidi 2012. El primer lugar por el mejor póster otorgado por la Asociación Europea de Economistas Laborales 2013. Y el segundo lugar en el Premio de Investigación Demográfica Gustavo Cabrera 2012. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales como American Economic Review de Oxford Development Studies, El Trimestre Económico, entre otros. Y por supuesto, autor del libro Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario?, que presentaremos esta noche. También nos acompaña Yasodhara Silva Medina, doctora en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestría en Política y Gestión Pública del ITESO. Es profesora en el Seminario de Investigación sobre Estudios Socioeconómicos y Bienestar Social del doctorado en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Profesora de las materias de investigación de la comunicación y la cultura en el Departamento de Estudios Socioculturales desde el año 2012 y de Estadística y Métodos Cuantitativos en la Maestría de Política y Analítica Pública en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en ITESO, así como de Metodologías de las Ciencias Sociales de la Maestría de Renovación Sustentable de la Ciudad en la Escuela de Arte y Arquitectura. Sus líneas de investigación son desigualdad y políticas sociales. Fungió como investigadora de México en el Programa Internacional de Encuestas Sociales 2003-2011. Es directora asociada de Demoscópica México, en donde es responsable del diseño y coordinación de proyectos de investigación a través de metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas para instituciones gubernamentales, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. También nos acompaña Héctor Raúl Solís Gaeda, licenciado y maestro en Sociología por la UDG. Cuenta con una maestría y doctorado en Sociología de la New School for Social Research de Nueva York, donde se graduó con honores. Desde 1990 a la actualidad ha desempeñado diversos cargos administrativos dentro de la Universidad de Guadalajara, especialmente aquellos relacionados con estudios de humanidades. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad de Guadalajara. Actualmente imparte cursos de pregrado en Sociología y Estudios Políticos y de Gobierno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación en docencia son la teoría social y política, la democracia, la modernidad, la filosofía política y el sistema político mexicano y jalisciense. También nos acompaña Héctor Castañón, licenciado en Administración por el ITESO, maestro en Planeación y Gestión del Desarrollo Regional por la Universidad de Dortmund, Alemania, y la Universidad Kwame, perdóneme si no lo menciono muy bien, Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología Kumasi, Ghana. Egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS. Ha sido docente en el ITESO, TEC de Monterrey y la Universidad del Medio Ambiente. Ha sido asesor de proyectos para el Centro de Estudios Estratégicos del ITESO en 2005
y el Departamento de Hábitat del ITESO 2010 a 2011. Consultor en Planeación y Gestión del Desarrollo para Gobiernos Municipales, Estatales y Federales desde el 2003 al 2010. Y organismos internacionales como PNUD y ONU Habitat, integrante de diversos organismos de la sociedad civil relacionados a la sustentabilidad urbana, el desarrollo comunitario y redes de participación social. Actualmente es director de Desarrollo Estratégico de la Alianza Global contra la Desigualdad. También el día de hoy nos acompaña Eugenio Arriaga Cordero. Es licenciado en Derecho por el ITESO, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, maestro en Desarrollo Sustentable Internacional por Brandeis University y doctor en Estudios Urbanos en Portland State University. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Guadalajara, el ITESO y la ESARC, donde coordina la maestría en renovación sustentable de la ciudad. También ha sido docente en el TEC de Monterrey. Ha sido funcionario público en los 3 niveles de gobierno, consultor en diseño de políticas de desarrollo urbano y transporte para gobiernos locales y organismos internacionales como ONU Habitat y el CAF. Sus líneas de investigación son movilidad sustentable, gentrificación y vivienda, desarrollo de centros históricos y desigualdad territorial. Mientras aquí arreglamos este detalle técnico, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchísimas gracias, Eugenio, por la invitación, a SARC, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y venir a Guadalajara. Todo un placer y además de que, como saben, hoy, o no, si no se sepan, pero hoy hubo contingencia ambiental en la Ciudad de México, entonces me ayuda a no respirar tanta contaminación allá. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Ok. Ok. Excelente. Entonces, vamos a platicar unos minutitos y ahorita para poder tener tiempo de conversar con ustedes y tener una conversación con las y los colegas. Entonces, este libro salió hace año y medio, 2 años, y está editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Grano de Sal. Yo he colaborado con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ya muchos años y muy contento de que hayan apoyado este libro. Y bueno, la razón es, bueno, ¿por qué el libro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué escribí algo sobre esto? Mucho de mi investigación académica habla sobre los temas de desigualdades. Y creo que después de 13, 14 años de carrera académica, ya me sentía capaz de poder transmitir ciertos mensajes a un público más general y tenía ya diversas investigaciones, diversos resultados donde creo que era muy consistente los diversos resultados donde las desigualdades son muy nocivas para la sociedad. Entonces, voy a platicar de esos con ustedes. Y bueno, lamentablemente, no me llegaron los libros a tiempo, entonces no pude traer libros para ustedes. Una disculpa de antemano, pero el libro está disponible a la venta en diversas librerías, en diversas plataformas, está en libro electrónico. Y para animarlos a su lectura y para animarlos a su compra, pues bueno, tengo unas palabras muy generosas de David Card, que fue mi profesor en la Universidad de California en Berkeley, y también de Gerardo Esquivel, que fue mi colega en el Colegio de México y luego lo nombran subgobernador y me invita a irme con él. Entonces pido licencia en el colegio y estoy 2 años de licencia en el Banco de México, que es una experiencia increíble y que pues bueno, llega la pandemia a la mitad cuando estoy ahí y me permite terminar el libro. Entonces este libro es uno de los resultados de la pandemia que para mí me permitió tener tiempo de terminarlo. Entonces, este libro salió en la pandemia y pues bueno, si ustedes dicen son fans de Gerardo Esquivel como yo lo soy, pues bueno, Gerardo Esquivel escribe el prólogo de este libro y entonces pueden leer a Gerardo Esquivel en el libro, ¿no? Déjenme hablar de
la desigualdad y en términos de pobreza, porque muchos dicen, no, lo que nos debe de preocupar es la pobreza y no la desigualdad. Y un poco lo que argumenta el libro es que deben de ser ambas cosas, ¿no? Pobreza como desigualdad, pero las desigualdades tienen serias consecuencias en la vida cotidiana de las sociedades. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues bueno, un tipo de desigualdad es que tiene consecuencias en la parte económica. ¿Cómo? Pues bueno, cuando hay desigualdades excesivas, el crecimiento económico es mucho menos estable, se puede sostener menos, es decir, dura menos los episodios de crecimiento económico. Dado que hay grandes desigualdades, esto genera polarización, esto genera muchas divisiones dentro de la sociedad, eso genera inestabilidad social y política, lo cual la inestabilidad no es muy buena para generar inversiones y que las inversiones generen este crecimiento económico. Y también un aspecto muy importante que se había pasado, que no se había tomado mucho en cuenta, es que cuando hay desigualdades muy grandes, y cuando hay crecimiento económico, pues no se puede reducir pobreza de forma tan efectiva, porque parte de esas ganancias del crecimiento económico no van a parar a las personas y a las familias de bajos ingresos, sino que los que estamos más beneficiados por el sistema nos vamos a beneficiar más de ese crecimiento económico. Entonces, en general, la pobreza va a ser mucho más difícil de reducirla cuando hay mayores desigualdades. Entonces, otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que las desigualdades causan muchos problemas en términos de estrés, de cohesión social. Por ejemplo, estudios han visto que cuando comparamos sociedades muy desiguales, todas las personas se perjudican en términos de estrés y ansiedad. O sea, no es este es un problema de, no, solo las personas de bajos ingresos van a tener estrés y ansiedad. No, o sea, lo que los estudios demuestran claramente es que en las sociedades desiguales todos se perjudican, incluyendo a las familias, a las personas de mayores ingresos. Entonces, esto no es un problema de unos cuantos, este es un problema de toda la sociedad. Y por supuesto que también tiene riesgos políticos, donde a mayores desigualdades hay mucho mayores incentivos que el poder político se coluda con el poder económico. Y eso lo hemos visto en diferentes sociedades y México no es la excepción. Y bueno, y ya después de que les he platicado de las consecuencias negativas de las desigualdades, ustedes dirán, bueno, me convenciste, pero tal vez la sociedad no le importa las desigualdades. O sea, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero todas las encuestas que hacemos, yo he hecho varias encuestas con diversos colegas del colegio y del Centro de Estudios y Iglesias, pero también otras encuestas muestran claramente que la sociedad sí se preocupa por la desigualdad. Entonces, en ciertas encuestas, por ejemplo, aquí les hacíamos preguntas de ¿en qué sociedad quieres vivir? ¿En una sociedad muy igualitaria o en una sociedad muy desigual? ¿No? Entonces, aquí es una sociedad muy desigual y acá es una sociedad muy igualitaria. Y la gente, cuando les preguntamos en dónde vives y en dónde deseas vivir, la gente reconoce claramente que vivimos en una sociedad fragmentada, en una sociedad muy desigual, y la gente quisiera vivir en otro tipo de sociedad. La gente quisiera vivir en una sociedad más igualitaria. Entonces, el reto es, pues bueno, ¿cómo llegamos a esa sociedad? Y creo que ahí la frontera del conocimiento ahorita de diversos investigadores en ciencias sociales es tratar de entender en cómo llegamos a ese mundo donde podamos construir una sociedad más igualitaria. Y ahorita les voy a preguntar, les voy a explicar por qué. Porque básicamente en México, toda nuestra historia, y bueno, acaba de salir un libro precisamente hace 2 semanas de Diego Castañeda, que habla sobre la historia de la desigualdad en México, porque a mí mis editores me decían que no me metiera mucho a la parte de historia, y lo toco algo en el libro, y estoy contento de que Diego haya sacado su libro, porque así ya los interesados en la parte histórica pueden ir más al libro de Diego Castañeda. Y lo que pueden ver en el libro de Diego Castañeda y con lo que yo también discuto en el libro, en un capítulo, es
toda nuestra historia hemos tenido esta desigualdad y no la hemos podido resolver. En el periodo colonial, el periodo independiente, revolución, posrevolución, básicamente nunca hemos podido resolver las desigualdades excesivas que tenemos. ¿Y por qué no las hemos podido resolver? Pues básicamente porque no hemos logrado tener un Estado fuerte con una burocracia capaz, independiente, apartidista. Nunca ha sido una prioridad en el México independiente tener un Estado fuerte con una burocracia capaz y apartidista. Y entonces, ¿y por qué no hemos tenido lograr eso? Pues básicamente porque nuestra recaudación es muy baja para el nivel de desarrollo económico que tenemos. Y si queremos tener un Estado fuerte, pues tenemos que discutir cómo elevamos la recaudación impositiva que tenemos en el país. Y bueno, todo esto también está enmarcado con grandes diferencias regionales en el país, ¿no? Donde el sur tiene su cultura, el occidente tiene la suya, el norte tiene la suya, y no nos podemos poner de acuerdo sobre qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Entonces, México tiene una de las recaudaciones más bajas en el mundo para su nivel de desarrollo económico. Recaudamos alrededor de 16% del PIB, cuando países más avanzados están casi cercanos al 50% del PIB. Entonces, si queremos tener un Estado más fuerte, el reto es, bueno, ¿cómo nos acercamos a estos niveles de recaudación? ¿No? Y estamos muy lejos de esos niveles. La desigualdad, como la midamos, es sumamente alta a nivel mundial. Entonces, generalmente los científicos sociales la medimos con las encuestas en hogares, donde INEGI va a nuestras casas y nos pregunta nuestros ingresos, y luego los investigadores medimos con esos ingresos qué tan desigual son qué tanta desigualdad hay en el país. Bueno, ese es un camino, pero hay ciertas críticas a esos métodos porque, pues bueno, no muchas personas dicen la verdad. Los más ricos del país generalmente no están en esas encuestas. Entonces, por ejemplo, llega toda esta investigación de Thomas Piketty, Manuel Sáez, Gabriel Zuckman, donde tratan de medir desigualdad por medio de las declaraciones de impuestos. Y en México, estos niveles de lo que se queda el 1% más rico del país es 25% de los dineros que se generan en el país, el 1% se lleva el 25%. Y eso en otros países no sucede a menos de que nos estemos comparando con ciertos países en África, ¿no? Entonces, la desigualdad en todos sus niveles es bastante alta, ¿no? Em, entonces, en el libro hablo de diferentes tipos de desigualdades. Entonces, me gustaría hablar de dos desigualdades el día de hoy y luego platicar un poco de cómo la desigualdad se reproduce. Entonces, uno de los aspectos que hablo es la parte regional, las desigualdades regionales, y lo hablo como mexicote y mexiquito con base en lo que mi colega Fausto Hernández diría sobre México, aunque él se refería más a la parte de productividad. Yo aquí me estoy refiriendo más a la parte de, o sea, hay una parte de nuestro país que sí está recibiendo el crecimiento económico y hay otra parte del país que no está recibiendo el crecimiento económico. Entonces, no solo es un problema de que México crece económicamente poco, no, el problema es de que sí crecemos, el problema es que crecemos muy mal, donde el centro, occidente, norte del país sí crece económicamente y el sur del país básicamente no crece o decrece, ¿no? Y esto es un problema porque la pobreza del país está concentrada en el sur del país. Entonces, ustedes pueden ver que por qué básicamente no hemos podido reducir sustancialmente pobreza, pues porque aquellas regiones con mayor incidencia de pobreza no se han beneficiado del crecimiento económico. Y entonces ustedes dirían, bueno, esto ¿desde cuándo empieza? Y esta ha sido una de mis preocupaciones en investigación y entonces lo que en México no existe el PIB, estas medidas de bienestar, de crecimiento no existen para antes de 1950, ¿no? Entonces hay un gran debate entre historiadores cómo crear series de bienestar para todo el siglo XX o un poco antes del siglo XX, ¿no?
Y aquí lo que se me ocurrió junto con coautores con Cristóbal Domínguez y Graciela Márquez, que era mi colega en el colegio y ahorita es la presidenta de INEGI, em, dijimos, bueno, vamos a crear un índice de desarrollo humano. Y un índice de desarrollo humano es combinar estadísticas de educación, de salud, de ingreso, y vamos a agregarlas a nivel entidad federativa. Bueno, si conseguir estadísticas para inicios del siglo XX para todo el país es complicado, imagínense a nivel entidad federativa es todavía más complicado, pero aquí usamos los censos de población y hicimos ahí diferentes métodos estadísticos y nos da un poco esta figura, ¿no? Y aquí están las diferentes regiones y lo que quiero resaltar un poco es la región sur, que es la región en rojo con cuadritos, y es el índice de desarrollo humano. Y lo bueno de este índice es de que lo podemos comparar a través del tiempo y entre regiones. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta figura? Y es el mensaje que quiero dejarles, es que el sur básicamente nunca ha crecido más rápido que el resto del país en al menos 130 años. O sea, no importa si fue el porfiriato, la revolución, el desarrollo estabilizador, el populismo, el neoliberalismo, la cuarta transformación. Aquí, bueno, aquí no está la cuarta transformación. Vamos a incluirla eventualmente y básicamente no vamos a encontrar que el sur haya crecido de forma más rápida que el resto del país, de tal manera que el sur pueda llegar a los niveles de bienestar del resto del país. Entonces, hay algo como sociedad que no estamos haciendo bien para que el crecimiento económico pueda llegar a todas las regiones del país. El libro también habla de desigualdades de género. Y el libro habla básicamente de dos cosas. Una de acceso a trabajos y otro es en el trato ya dentro del trabajo. Entonces, lo que sabemos en México es que hay muy pocas mujeres que participan en el mercado laboral bajo diferentes medidas. Esto es alrededor de la mitad de las mujeres en edad laboral o un poco menos. Y entonces, o sea, hay muy pocas mujeres y luego las mujeres que trabajan, en esta figura nada más es cuántas mujeres y cuántos hombres hay por nivel salarial. Y pues básicamente lo que sabemos intuitivamente y lo que se ve en los datos es que, pues sí, en los trabajos de muy bajos ingresos, las mujeres están sobre representadas y en los trabajos de muy altos ingresos hay muy pocas mujeres, ¿no? Entonces, cómo le podemos hacer para cambiar esta dinámica. Y en una parte quiero discutirla ahora y otra al final de la presentación. En la primera es de que hay evidencia de discriminación. Y voy a platicarle dos casos de discriminación. Uno es lo que se le conoce como penalización por ser madre. Aquí, con un convenio con investigadores del IMSS, pudimos irnos a la trayectoria laboral de las mujeres que tienen su primer hijo. Y entonces, en el IMSS, como saben, pues tienen que ir y dicen cuándo nace el hijo y tal. Y como los registros administrativos del IMSS son muy buenos, podemos irnos 5 años antes de que nazca el hijo y 6 años después de que nazca el hijo y podemos ver pues, cuáles, si están empleadas, registradas en el IMSS, cuál es su salario. Entonces, lo que muestra esta figura básicamente es a los hombres y a las mujeres que tienen a su hijo en este periodo cero y vemos que la trayectoria de las mujeres y de los hombres en términos de empleo es relativamente similar, pero llega el embarazo para mujeres y empieza a caer el empleo para esas mujeres y tienen al hijo y básicamente 6 años después de tener al hijo, ese empleo no puede ser recuperado. En términos salariales, no puse la figura aquí, pero en términos salariales podemos ver lo mismo, el ingreso es menor. Y entonces ustedes dirían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que está pasando dos cosas. Una es que, y que no podemos separar, al menos en este estudio, es discriminación en contra de mujeres que van a tener un hijo.
Y otra es el poder de las normas sociales, ¿no? Para los sociólogos, esto no es sorpresa, pero para los economistas, hace 20 años prácticamente en economía no se hablaba de el poder de las normas sociales en la conducta de las personas, y ahorita está muy bien establecido el poder de las normas sociales. ¿Y a qué me refiero con normas sociales? Es este poder de las mujeres deben de encargarse de sus hijos, y es este poder de la cultura y de la sociedad, que las mujeres creen que este enunciado es correcto, y pues yo no quiero ser mal vista en la sociedad, y entonces por lo tanto tomo decisiones eh, obligada por una parte por estas normas sociales y culturales, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero con normas sociales. Otro estudio de discriminación fue que una parte muy importante de mi investigación es investigar el rol de las características físicas de las personas en el mercado laboral. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue crear CVs ficticios y los enviamos a vacantes de trabajo como que aparecen en OCC Mundial, Computrabajo o ese tipo de vacantes. El CV era idéntico y lo único que hicimos fue cambiar la fotografía, ¿no? Entonces, el CV era idéntico y entonces la fotografía está aquí, y esta es mi coautora, González, en este estudio, y básicamente manipulamos la fotografía para que apareciera con sobrepeso u obesidad, para hombres y para mujeres, y lo que encontramos es que las empresas desean entrevistar, no les importa mucho en los hombres si es una persona con un rango de índice de masa corporal en el rango normal o de sobrepeso o obesidad, pero para mujeres claramente prefieren a mujeres sin sobrepeso u obesidad. Y entonces, claramente, toda la investigación que he realizado y que han realizado otros investigadores es que la apariencia física importa mucho más a mujeres que para hombres, y esto se traslada en resultados laborales, y esto es una desigualdad que no debería de existir y que nos perjudica a todos porque pues básicamente nos estamos perdiendo el talento de personas por una característica física que es irrelevante a esa productividad, ¿no? Entonces, esto es muy malo para todos y no debería de existir. Entonces, algo también que discuto en el libro es este efecto, cómo esto también afecta las preferencias de las personas, ¿no? O sea, es decir, si yo veo que hay discriminación en ciertas ocupaciones, eso va a desincentivarme a mí de participar en esas ocupaciones. Entonces, la discriminación no solo es mala para las personas que están solicitando esas ocupaciones, sino que es mala para todos también y en el futuro porque no vamos a querer participar en esas ocupaciones solamente porque creemos que puede haber discriminación contra nosotros. ¿Sí? Em, entonces, déjenme hablar de movilidad social. Entonces, movilidad social se refiere a cómo nos va socioeconómicamente en la adultez y cómo eso depende de los recursos que teníamos en la niñez. Y lo que hacemos en México es hacer encuestas y preguntarle a la gente cómo era su vida cuando tenían 14 años y cómo es su vida ahora. Y entonces relacionamos cómo es su vida ahora como cuando tenían 14 años. Haciendo esto, podemos ver si existe movilidad social ascendente, es decir, tenía muy pocos recursos cuando era niño y ahora tengo muchos recursos, o tenía muchos recursos en la niñez y ahorita los sigo teniendo, ¿no? Entonces, cuando comparamos lo que sucede en México con otros países, la movilidad social ascendente en México es sumamente baja. ¿Qué significa esto? Ese 2.6% comparado con Canadá o Dinamarca, que es 13%, 11%, es decir, si yo nazco en una situación de pobreza, ¿sí?, de 100 personas que nacen en una situación de pobreza, básicamente casi 3 personas llegan a tener muchos recursos. 3 personas de cada 100. Eso es lo que nos está diciendo esta figura.
O sea, la movilidad social ascendente en México es prácticamente nula, ¿no? Y pues, ¿por qué se da esto, no? Entonces, déjenme platicarles de un diagrama que es cómo pensamos, una vez que empezamos a pensar en desigualdades, una pregunta siguiente es, bueno, ¿por qué estas desigualdades se están reproduciendo? ¿No? Y creo que este diagrama resume este pensamiento de cómo se están reproduciendo. Pues bueno, los padres tenemos ciertas habilidades, dedicamos ciertas inversiones de tiempo y económicas a los hijos, proveemos cierto ambiente, vivimos en ciertas colonias con ciertas amenidades en esas colonias y todo esto va a producir ciertas habilidades en los hijos, ciertas habilidades que son pagadas en el mercado laboral, habilidades cognitivas, habilidades sociales, ciertas preferencias que van a tener réditos en el mercado laboral y que a su vez van a tener, bueno, resultados bien en el mercado laboral y en escolaridad, en fecundidad y en muchas otras variables. Y pues esto se va a ir reproduciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué las desigualdades no bajan en nuestro país? Una parte porque no hemos podido romper este ciclo intergeneracional de cómo estamos transmitiendo habilidades a la siguiente generación. Entonces, si queremos romper desigualdades, tenemos que pensar en esto como un todo, no una política en particular, pues va a ser difícil que cambie la situación de grandes desigualdades que tenemos en el país. Entonces, bueno, como qué tipo de desigualdades, ¿no? Y cómo podríamos pensar esto. Y a mí me gusta mucho la siguiente figura que les voy a mostrar porque me parece muy impresionante y al problema que nos estamos enfrentando. Em, Tenemos varios problemas porque, por ejemplo, padres con menores ingresos tal vez no tienen suficiente información sobre la crianza de los hijos. También los padres con menores ingresos tienen menos tiempo disponible para estar con los hijos y ahorita lo vamos a ver en esa figura. Y las familias con menores ingresos viven en ambientes con mayor estrés y mayor ansiedad, ¿no? Y antes los economistas, hace 20 años, pensábamos que el estrés y ansiedad no era importante porque no se come, ¿no? Los economistas estamos obsesionados con el gasto, con el ingreso y decíamos, bueno, el estrés y la ansiedad, eso no se come, el ingreso, entonces no es importante. Y la evidencia ahora en ciencias sociales es sumamente relevante de la importancia del estrés y en la ansiedad para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en las encuestas, y aquí en una encuesta que hice en 2015, dividimos a la población en quintiles, es decir, 20% de la población aquí, 20% aquí, y este es el 20% con menores ingresos en el país y este es el 20% con mayores recursos en el país. Y estas son las horas invertidas por las madres y por los padres en sus hijos. Y esto no es exclusivo de México. Si ustedes van a cualquier país, es una gráfica muy, muy similar para diferentes países. Y lo que vemos es que los padres con menores ingresos dedican menores horas con sus hijos y los padres con mayores recursos dedican más tiempo con sus hijos. Y eso es un poco lo que les decía, pues una política no va a ser suficiente. Sabemos que los padres de menores recursos también tienen mayor estrés, ansiedad. ¿Qué se da esto? Pues bueno, porque pasan más tiempo en el transporte público. No hay tanto transporte público, entonces es mucho más complicado llegar a sus trabajos. Los jóvenes, los niños también pasan más tiempo en el transporte público. También las colonias, el estrés y la ansiedad que se vive en las colonias es diferente. Sí, tenemos mayores recursos, hay mayor seguridad, hay mayores amenidades y nuestros niveles de estrés y ansiedad es muy diferente cuando vives en una colonia con mayor inseguridad, cuando no hay alumbrado público, cuando no hay amenidades, cuando no hay parques. Entonces, el nivel de estrés y ansiedad es muy diferente. Entonces, les dirían, bueno, sí, tal vez información sea muy buena para ayudar
a las familias de menores recursos a ser mejores padres, pero no va a ser suficiente la información. Necesitamos tener lugares, ambientes de vida mucho más equitativos entre la población, de tal manera que no estemos generando estrés y ansiedad innecesaria a las familias de menores recursos. Entonces, es un poco el libro y el libro tiene una discusión sobre estos programas sociales de transferencias monetarias y la parte de infraestructura. Un poco lo que discute el libro es que pues básicamente cuando yo era niño y cuando yo iba creciendo, yo recuerdo mucho a los políticos diciendo mejores escuelas, mejores hospitales, y ya prácticamente eso ya se perdió del discurso político, ya es ahora, yo doy esta beca, yo voy a dar este programa para estas personas, y, o sea, y las transferencias monetarias, lo que digo en el libro, son muy importantes. Por supuesto que son muy importantes, pero o sea, necesitamos discutir el rol de la infraestructura que tenemos y si esa infraestructura está generando las habilidades que requerimos para no generar desigualdades. Y lo que argumenta el libro es de que nos hace falta mucho más en términos de infraestructura, pero para tener esa infraestructura necesitamos mayores recursos, un Estado fuerte. Y entonces, en los últimos años parte de mi investigación ha sido, bueno, ¿cómo podríamos convencer a la sociedad de llegar a ese camino, ¿no? De tener un Estado más fuerte, con mayores recursos. Y un aspecto que tenemos que discutir es que para que la sociedad esté dispuesta a mayores impuestos, tenemos que hablar de impuestos más progresivos. ¿Qué significa impuestos más progresivos? Es que pues, los que tienen mayores recursos paguen proporcionalmente más de lo que están pagando y más de lo que paga el resto de la población. ¿Cómo vamos a lograr este convencimiento? Pues bueno, que la burocracia sea apartidista, que la burocracia no dependa del partido político en el poder. ¿Cómo también podemos lograr esto? Pues bueno, con transparencia fiscal. El día de hoy en México, los impuestos que pagamos todos nosotros, no podemos saber las estadísticas. O sea, si ahorita vamos al SAT y queremos ver, a ver cuánto pagan los ricos en este país, eso no se sabe. Eso no se sabe en México, cuando otros países hace 100 años o más de 100 años ya esa información era pública y se discutía activamente. En México todavía algo tan sencillo como saber quiénes pagan impuestos y cuánto pagan y cuál es su ingreso, todavía no se sabe en este país y es algo fundamental para poder discutir, bueno, cuántos recursos más necesitamos y para que nos pongamos de acuerdo en bueno, quién debe de pagar más y quién debe de pagar menos. Entonces, creo que estos ingredientes son fundamentales para discutir la sociedad que queremos y para poder reducir desigualdades sustanciales en el país. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El libro está disponible en Gandhi, el sótano electrónico en Amazon, o pueden contactar al SEI directamente. Muchísimas gracias por su atención y encantado de seguir esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tu presentación. También agradezco mucho a mis colegas que aceptaron venir a discutir este libro. Somos muy afortunados al tener este panel, ¿no? De contertulios, digamos. Y a continuación lo que vamos a hacer es que cada uno de nuestros invitados harán algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta sobre el libro. Y quisiera, además de agradecer la presencia de todos ustedes, a continuación ceder la palabra a Héctor Raúl Solís para que inicie con esta discusión. Gracias de nuevo, Raimundo. Y ya sabes que aquí en Guadalajara tienes tu casa.
Gracias. Bueno, muy buenas noches. Pues me tocó al principio. No, la verdad es que es un gran gusto estar aquí. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación y gracias a Lesarc por, por esta invitación a compartir con ustedes este magnífico libro de Raimundo. Me ha gustado mucho su lectura. Y bueno, no puedo no menos que estar de acuerdo con el planteamiento de Raimundo, porque toca un tema central, ¿no? Como lo dice él, pues ya desde los antiguos mexicanos, mexicas, la sociedad era profundamente desigual y ha sido un tema que no se ha podido resolver. Yo he llegado a pensar que México es un país como de rangos, ¿no? De estamentos, de círculos, eh, así como en el antiguo absoluto, bueno, ni tan antiguo, así como en el absolutismo, ¿no? Que estaba, no sé, la aristocracia, la nobleza, el clero, la emergente burguesía, el campesinado y luego el pueblo llano. Pues más o menos todavía podríamos trazar algunos paralelismos con respecto a ese tipo de sociedad y no hemos avanzado. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que habría que establecer es que el libro parte del reconocimiento de ese fenómeno, digamos, estructural, histórico. Eh, pero lo más grave es que está haciendo agua el esquema, ¿no? Ya es un lugar común, prácticamente cualquier libro que hoy se publica sobre el capitalismo contemporáneo reconoce el hecho de la grieta, la fractura, la división entre ciudades ricas y periferias pobres, en Inglaterra, en Francia, pues en nuestros países no se diga. Y existe una enorme conciencia de este problema, desde en la economía, en la ciencia política, y se presenta también como un asunto que está provocando muchas consecuencias negativas, ¿no? Eh, bueno, entre ellas las que menciona Raimundo, el tema del estrés, por ejemplo, me llamó mucho la atención, la ansiedad y la propia incapacidad de la sociedad de salir adelante y la amenaza que expresa en el libro, ahorita lo mencioné de pasada, de que el país se colapse, se desintegre, se fragmente y no sea posible mantener la cohesión social en los próximos años, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el planteamiento. Yo tendría una que otra pregunta. Eh, bueno, una de ellas una de ellas es muy puntual. Tiene que ver con el hecho de que él propone la lotería para los cargos de diputados, senadores de representación proporcional o plurinominales, porque señala que pues, es mejor que sea lotería. Porque de perdida, si hubiera lotería, de pronto nos toca un buen o una buena diputada, ¿no? En cambio, como está ahora, pues los diputados y diputadas, senadores no representan realmente a la ciudadanía ni los intereses públicos. Y se me hizo un atrevimiento muy interesante, pero que conecta. Entonces, bueno, la pregunta va en ese sentido, porque conectaría con una condición estructural del sistema político mexicano que no, me parece que no la desarrolla y que es precisamente la incapacidad del sistema político para representar a los ciudadanos y a los intereses públicos, pues. O sea, que entre paréntesis es una de las causas que los politólogos reconocen y los sociólogos, pues, del populismo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta iría en ese sentido, si, déjame porque la anoté. Bueno, ¿serían más libres de verdad los diputados que lleguen como resultado de una lotería? Esa pregunta me surge, pero también eh, nos lleva a pensar, ¿no habrá un condicionamiento más general, más estructural de la desigualdad en términos de que hay una imbricación entre economía y política, de tal manera que la política funciona de tal manera que reproduce
la desigualdad económica, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los grandes temas. Y también, y también habría otra serie de problemas ligados al estudio de los sectores económicos. Por ejemplo, pienso en prácticas monopólicas o en prácticas de exclusión de ciertas oportunidades deliberadas o en la insuficiencia de los salarios, que también, o sea, algo que también me gustó mucho del libro es que pone en el centro de la cuestión la importancia de la voluntad social. O sea, y aquí sin ser estructuralista, más bien desde una perspectiva de acción social se reconoce, es que sí, en teoría la gente prefiere un régimen social, por llamarlo de alguna manera, con menor desigualdad, más igualitario. Pero algo pasa que hemos decidido como sociedad ser una sociedad profundamente desigual, profundamente discriminativa, excluyente. Entonces, o sea, es que nos hemos acostumbrado a la desigualdad como si fuese un fenómeno natural, como el sol que sale cada mañana, ¿no? Y bueno, me parece que hay que convencernos, los habitantes de este país, que es una decisión que tomamos. En un momento de nuestra historia, permitimos un sistema político que reproduce la desigualdad, que no favorece los buenos salarios, los ingresos más elevados, no distribuye, respeta los derechos laborales. Y claro, él desde el principio lo deja claro en el sentido de que eh, no basta crecer por crecer, o en otras palabras, el crecimiento económico en sí mismo no se convierte en una regadera que, digamos, por filtración va distribuyendo la riqueza hacia los estratos sociales más bajos. Se requiere una intención deliberada para superar esta situación, porque el mercado en sí, a pesar de que pueda ser, digamos, un factor de crecimiento, de riqueza, no garantiza de ningún modo eh, la superación de la desigualdad. Entonces, el argumento de Raimundo es: necesitamos un Estado que regule, que controle, que favorezca a determinados individuos y grupos sociales de forma que accedan a las condiciones para superar la desigualdad. Entonces, bueno, yo aquí le dejo, pues, es decir, pero me interesaba más o menos reconstruir el argumento, que no lo he hecho bien, pero señalar algunos puntos, pero me parece que el centro de la cuestión tiene que ir alrededor de convencernos a los mexicanos de que tenemos que decidirnos a hacer una sociedad igualitaria. Hay muchos temas ahí, quizás hasta de carácter de psicología social, o sea, de traumas históricos, de insuficiencia de la idea de nación o que no hemos resuelto, cómo nos vemos a nosotros mismos, quiénes nos consideramos mejores o peores, en fin. Entonces, bueno, no sé si formulé una pregunta, o sea, más bien es un comentario. La verdad es que yo te felicito. Es un espléndido libro, y además de Grano de Sal, una editorial muy prestigiada, emergente, muy exitosa, muy bonita la edición, y que plantea estos temas de una manera muy amena, muy para el gran público, me parece. Y entonces, bueno, yo quiero convocar a su lectura. Gracias. Si quieres, Raimundo, puedes hacer comentarios y Ok. No, bueno, excelente, Héctor. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, a ver, me gustaría, a ver, enfocarme en dos. A ver, primero lo de la lotería. Un argumento o un ingrediente adicional para convencer a la sociedad de mayores impuestos, y creo que esto es imposible de no incluirlo, es la parte de representación política, ¿no? Entonces, desde la independencia de Estados Unidos, de no puede haber impuestos sin representación. O sea, si queremos una sociedad más igualitaria,
un ingrediente adicional para convencer a la sociedad de mayores impuestos es cómo aseguramos que nos sintamos representados políticamente, ¿no? Eso es fundamental. Y pues, una forma de sentirse representados es, bueno, tenemos nuestro sistema político con diputados, senadores plurinominales y pues una posibilidad de sustituirlos por una lotería. ¿A qué me refiero con la lotería? Pues es que cualquiera de nosotros pues pueda salir elegido a ser diputado, diputada, senador, senadora. Y ahora lo veo, ahora estoy más convencido que cuando escribí el libro por el INE, como saben, y el libro argumenta la parte de acciones afirmativas. Acciones afirmativas se refieren a básicamente cuotas y en el sistema político mexicano tenemos ya cuotas para muchos grupos. Tenemos cuotas de género, tenemos cuotas por condición étnica, tenemos cuotas por preferencias sexuales. Entonces, yo estoy a favor de las cuotas y si leen el libro se van a dar cuenta que las cuotas tienen cierto rol, pero también me pregunto si cuál es el límite de utilizar las cuotas, ¿no? Y si ya estamos utilizando tantas cuotas para tantos grupos, pues tal vez lo mejor es tener un sistema de lotería y en el sistema de lotería, en principio, todos los grupos estarían representados, ¿no? Y no necesitaríamos las cuotas en ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que para convencer a la sociedad de mayores impuestos, tenemos que tener una discusión sobre la representación política. Y por eso está la discusión de una potencial lotería para los representantes políticos. Y el segundo punto es, creo que es importantísimo esto que mencionas de, sí, cómo convencemos a la sociedad para tener más igualdad. Creo que esto va con la parte histórica y en el libro sí tengo toda una discusión de, pues sí, no hemos convencido a la sociedad y si no la convencemos, el riesgo de no hacerlo es que, pues, el país se fragmente, ¿no? Y creo que ya hemos recibido varios mensajes al respecto en los últimos años, donde en Jalisco, en Nuevo León y en otras entidades dicen, bueno, yo no quiero participar de este pacto que no me está beneficiando. Y ese es el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad es que, pues, hay regiones en México muy diferentes con necesidades muy diferentes. Las necesidades de Chiapas y de Guerrero, por supuesto que son muy diferentes a las de Jalisco, Nuevo León o Chihuahua. Y entonces, esto genera problemas, como dije, de cohesión, porque pues no nos podemos poner de acuerdo en qué tipo de política requerimos. Y entonces yo narro un poco la historia en el libro de parte de mi investigación de la tesis doctoral la hice en Alemania y platicaba con muchos alemanes y en Alemania tienen este impuesto que se llama impuesto solidario o impuesto a la solidaridad. Este impuesto se creó cuando se unieron Alemania del Este y Alemania del Oeste y se creó para financiar el desarrollo del Este. Pues bueno, y les preguntaba, oye, ¿y está bien este impuesto? ¿Cómo te sientes al respecto? Y la respuesta de los alemanes era, pues bueno, es que los alemanes del este son alemanes y no podemos permitirnos que alemanes vivan diferente. Y un poco hago la analogía con México de si nosotros nos referimos a otros mexicanos de esa forma, que mexicanos y mexicanas en cierta condición socioeconómica, pues simplemente no pueden vivir así. ¿Por qué? Pues simplemente porque son mexicanas y mexicanos y no podemos permitir que vivan de esa forma. Entonces, cuando lleguemos a ese consenso, yo creo que vamos a llegar a un consenso de una sociedad más igualitaria. Entonces, gracias. Gracias, Raimundo. Sí, más adelante quizá vamos a necesitar cuotas para el 1%, ¿no? Que estén representados en el Congreso si es que así lo desean. Sí, sí, por ahora, al rato, digamos, una evidencia del éxito de esta política será que unos cuantos lleguen vía las cuotas, ¿no? Yasodhara, ahora a continuación, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues agradezco también la invitación, disfruté mucho el libro. Me parece que el libro ofrece una respuesta a esa pregunta que abre el título, que tiene que ver con por qué nos beneficia un país más igualitario. Y a lo largo de sus páginas lo que vemos es precisamente el recuento de los daños que nos hace la desigualdad en un sinfín de manifestaciones. Aquí su autor, Raimundo, nos presentó algunos de ellos, pero cuando uno entra en cada uno de sus capítulos, va viendo las evidencias muy claras, muy rotundas, el tamaño de las brechas y poder ver cómo esa desigualdad de género, esa desigualdad por tono de piel, que lleva a una discriminación sistemática por diferentes razones que, como ya vimos, lo que hace es hacernos perder como país al mantener pues estas actitudes que lo que hacen es reproducir también los mecanismos de la desigualdad. Entonces, también impresiona el número de estudios que están presentes ahí a través de encuestas, a través de experimentos que hace el autor con otros investigadores, no solo del Colegio de México, sino de otras universidades, y eso también le da mucha fuerza a toda la argumentación. Y hay dos frases que me parece que también nos permite ver ese círculo vicioso, ese pecado original del que nos habla el autor, que tiene que ver con que el círculo se alimenta, ese círculo vicioso, de la idea de que pues está bien que el Estado no cobre más impuestos, pero lo que no estamos viendo es que eso hace que el Estado no pueda cumplir con sus atribuciones, ¿no? Estamos ante un Estado débil que finalmente no está respondiendo a las necesidades del país, y entonces es darle vueltas sin poder resolver el problema de fondo. Y ahí está la meta del desarrollo incluyente, que no se ha logrado precisamente por esa desigualdad histórica. Entonces, aquí algunas reflexiones que también me gustaría generar en modo pregunta, tiene que ver con en gran parte del libro se habla de la igualdad de oportunidades, pero no de la igualdad de condiciones o de resultados, que también son importantes de abordar, ¿no? Porque si bien es cierto, la igualdad de oportunidades permite, y aquí hay varias propuestas de cómo se puede fortalecer el Estado a través de una nueva estructura impositiva, a través de transferencias para la población en la etapa inicial, la primera infancia, y cómo esto podría permitir cambios sustantivos. Pero ¿qué sucede también en relación a esas brechas salariales que, si las comparamos con otros países, pues se multiplican por mucho más, ¿no? Y eso genera también una carga horaria como la que veíamos incluso en el tiempo que las madres y los padres pueden dar a sus hijos, y que tiene que ver con esas cargas de trabajo que son las mayores dentro de los países de la OCDE. Y otro es esta forma en la que se presenta el Estado como el actor clave para regular y para también incentivar esa igualdad. Sin embargo, hay mucha resistencia en el país para que se fortalezca ese Estado, ¿no? Hace unos meses participó en un conversatorio dentro de un marco de participación empresarial. Y entonces la idea de que hubiera más Estado generó rápidamente alarma, ¿no? Y entonces era, ¿por qué si lo que se necesita no es más Estado, sino más ciudadanía? Y yo me preguntaba si realmente ¿por qué no pensar en un Estado fuerte y en una ciudadanía fuerte que podría cambiar a un círculo virtuoso? Sin embargo, es difícil que se acepte, ¿no? Y estoy pensando en esto que comentaba Héctor Raúl en el sentido de el tema de la desigualdad está presente en el discurso político, sin embargo, no en el tono que nos presenta el libro. Es decir, que esa desigualdad requiere en el que todos participemos, en el que todos estemos colaborando a través de los impuestos, ¿no? Pero hay el temor
¿no? De colaborar, e incluso creo que los valores meritocráticos coexisten con este reconocimiento de la desigualdad, que la justifica, la cuestiona parcialmente, y eso hace que finalmente no haya ese paso adelante para poder lograr ese estado más fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para que la idea de un estado social, un estado que brinde ese bienestar social, pueda ser asumido por las y los mexicanos, ¿no? Y que el discurso meritocrático pueda encontrar un contrapeso, ¿no? Porque pareciera que lo individual se superpone a lo colectivo. No, muchísimas gracias. Bueno, uno que sí me faltó decir, muchas gracias por mencionar. El libro es para público general y es un libro de divulgación de la ciencia donde utilizo varios estudios que he realizado, pero también de diversos colegas y de diversas encuestas. Entonces, sí es un libro de divulgación de la ciencia, pero para público general, y espero haber logrado ese objetivo que personas con diferente formación puedan leer el libro y sentir que han aprendido. Y también no solo traté de que fuera esta divulgación de la ciencia, sino también que fuera atractivo para leer con diferentes anécdotas personales de otros libros, de literatura, de programas de televisión, de cine. Entonces mezclo diferentes cosas para que la lectura sea atractiva. Entonces, gracias por mencionarlo. Y sí, el libro hay diferentes tipos de igualdades, igualdad de oportunidades y de resultados. El libro habla una buena parte de igualdad de oportunidades, que nos referimos a que, pues bueno, una parte de lo que les mencioné de que la infraestructura sea similar en todo el país para diferentes personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Pero al final, un poco del libro, trato de meterme más a la parte de igualdad de resultados y si nos debería de preocupar la igualdad de resultados. Y porque hay un fuerte debate también en si nos preocupa la desigualdad, solo nos debe de preocupar la igualdad de oportunidades y no la de resultados. Y lo que argumenta el libro es que nos deben de preocupar ambas, ¿no? Tanto la igualdad de oportunidades como la igualdad de resultados. ¿Por qué? Pues básicamente porque la igualdad de resultados, como puse en el diagrama, se transmite intergeneracionalmente. Entonces tenemos que preguntarnos, en términos morales, éticos, si estas ventajas intergeneracionales son justas a que se transmitan infinitamente, ¿no? Y pues bueno, hay toda una discusión en sociedades históricas y actuales de que pues tal vez no estamos de acuerdo con eso, no queremos que las desigualdades del día de hoy se trasladen a la siguiente generación y por lo tanto el Estado tiene un rol para intervenir y evitar esa persistencia intergeneracional. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues bueno, hay muchas maneras. Lo que utilizan los países generalmente son, puedes tener impuestos más progresivos en términos de impuestos a los ingresos, y hay toda una discusión en México y en países en Latinoamérica de la conveniencia de reinstituir impuestos a la herencia, discutir impuestos al patrimonio, a la riqueza, etcétera. Yo en lo particular no me caso con ninguno. O sea, lo que argumento en el libro es que hay diferentes maneras de obtener tener una mayor recaudación y que esto sea de forma progresiva y que como sociedad podemos decidir cómo hacemos esos impuestos progresivos y tenemos diferentes instrumentos al respecto. Entonces, con eso aquí. Gracias, termino. Raimundo. Gracias. Y a continuación le pasamos la palabra a Héctor Castañón para que formule su pregunta. Bueno, pues está clarísimo, somos desiguales y ya sabemos, ¿no? Lo usamos coloquialmente cuando decimos, pues hay niveles o hasta en los perros hay, no sé, pues, ¿sabes? O sea, ya lo asumimos, pues, ¿no? El libro nos da muchas evidencias de que somos desiguales por todos lados, ¿no? Pero esto no es accidente, pues, ¿no? No basta con que digamos, sí, estaría más chido ser iguales, pues ¿por qué no somos iguales, no? Si ya vimos que todo esto nos dice que no va por buen camino, pues seamos iguales.
Pero el tema es que la desigualdad es, junto con el cambio climático, uno de los problemas globales más trascendentes de nuestra actualidad. El cambio climático nos han insistido muchísimo, nos va a matar, digo, siendo así muy dramático, ¿no? Nos vamos a morir, pues nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a morir de calor, nos vamos a inundar, vamos a tener que emigrar, todo se va a desertificar. Nos lo están diciendo clarísimamente. ¿Por qué no cambia? Lo mismo con la desigualdad ya nos está matando y los estudios que cita Raimundo nos está matando de diabetes, nos está matando de ataques al corazón, nos está matando de violencia, o sea, la desigualdad es la base de la injusticia, la desigualdad es la violencia estructural que vivimos todos los días y que genera este nivel de violencia que tenemos. La desigualdad está en la base de la narcomáquina, de la violencia del crimen organizado, porque es la injusticia, digamos, económica que se expresa en muchos campos de nuestra vida. ¿Por qué no cambia? Así como el cambio climático, tenemos todas las evidencias y no cambiamos, en la desigualdad están todas las evidencias de cómo afecta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, de muchas formas, ¿no? Y aún así no cambia. No cambia porque el sistema está estructurado de tal manera para que no cambie. Y no cambia porque hay intereses que capturan las instituciones para que no cambie. Y la manera en que nosotros reproducimos es que se ha invisibilizado y se ha normalizado esto de tal manera para que no queramos cambiarlo, porque la desigualdad tiene que ver con un reparto de privilegios que nadie quiere soltar. Y nos han convencido de que cualquier cambio va a implicar que soltemos nuestros privilegios, ¿no? Entonces, digamos, culturalmente ya ganaron esa batalla, pues. Culturalmente, cuando nos dicen de impuestos, inmediatamente prendemos la alerta porque vamos a perder nuestra casa, vamos a perder el club, vamos a perder la escuela privada. Ya está ganado ese terreno. Y lo que hace el libro, y ahora es mi momento en que voy a vender el libro, sí lo tengo, no lo traje, lo tengo autografiado por Gerardo Esquivel, no es cierto, por Raimundo, en la FIL. Pero lo que hace el libro es como develar el telón de todo lo que implica la desigualdad, ¿no? Y cómo se opera, cómo se instrumenta para que se siga reproduciendo. Es un libro de texto porque realmente se debería llamar todo lo que usted necesita saber sobre las desigualdades. Realmente ayuda como a entender cómo se está operando este asunto y cómo nos está afectando y cómo nos está matando y cómo nos está estresando y cómo nos compramos el boleto de que es normal que seamos desiguales, ¿no? Si nosotros quisiéramos decir, a ver, ya no queremos ser desiguales, vamos a revertir estas desigualdades, entonces vamos a distribuir mejor las cosas, nos topamos con pared, pues. Nos topamos con que los medios de comunicación, los líderes más importantes a nivel mundial nos dicen es una tontería, la desigualdad genera competencia, genera una dinámica que nos hace cada vez ser mejores y realmente impide que los mecanismos distributivos que están en el Estado, ¿no? A través de la inversión pública, a través de la educación pública, a través de los sistemas de cuidados para que todas y todos arranquemos parejo en la vida, todas y todos tengamos acceso a educación de calidad, todas y todos tengamos sistemas de salud de calidad. Eso se logra con los impuestos, pero pelear por impuestos progresivos, que no implica que ninguno de quienes estamos aquí, a lo mejor un par, cuando hablamos de más impuestos, de impuestos progresivos, no implica que nosotros paguemos más. Nos han vendido la idea, los que van a pagar son los Salinas Pliego, los Slim, los FEMSA, pagan mucho menos impuestos que nosotros y a eso nos referimos. Y los partidos políticos son financiados, las campañas son financiadas por esos que nos convencen y nos obligan, digamos, nos han convencido que seamos más solidarios con ellos para que no aumenten los impuestos, pero realmente a través de la comprensión de las desigualdades podemos entender que nuestra solidaridad tiene que estar, ¿no?, con las clases medias, con las clases trabajadoras, con las clases menos favorecidas, porque estamos mucho más cerca de ellos que del 1% que ni vemos y que nos venden la película de que
no hay cambio climático, no hay desigualdad, todos estamos bien, estamos mejor que nunca. Entonces, sí implica un despertar, sí implica un develar esos discursos y esas narrativas, y sí implica una exigencia a partir de los derechos que nos reconoce la Constitución, de que el Estado sea ese antídoto frente a la hiperconcentración. Frente a la concentración, distribución, y el mecanismo para distribuir es el Estado, es el que administra lo común. Entonces, tenemos que cambiarnos el chip de la discusión sobre la riqueza. La riqueza no es individual. Se armó todo el discurso para que la riqueza fuera individual, ¿no? Pero la riqueza es fruto de los recursos de este planeta, del trabajo de este planeta, de los talentos, capacidades y aprendizajes de este planeta. Entonces, cuando cambiemos ese chip de la riqueza, ya al hablar de distribuir la riqueza, tiene que hablar con un reparto de los factores y los resultados que generamos todos como sociedad. Pues está bien que unos ganen más, que otros ganen más, si quieren trabajar más horas, etcétera, pero hoy no está la cosa así, ¿no? Hoy quien trabaja más no gana más. Quien trabaja 3 turnos no le alcanza para la canasta básica. Entonces, es el sistema que está intencionalmente diseñado para extraer. Con esto termino, ¿no? El cambio climático es resultado del extractivismo, de una lógica de extractivismo que extrae la biodiversidad, extrae las materias primas, extrae el oro, extrae la energía para acumularla acá arriba. La desigualdad es el resultado de la extracción no sobre la naturaleza, sobre la sociedad. No se extraen el tiempo, no se extraen la energía, no se extraen la esperanza, no se extraen, digamos, el poder de cambiar. Entonces, es un sistema económico que se sirve de la sociedad, generando desigualdad, y que se sirve de la naturaleza, generando esta crisis climática para su propio beneficio. Eso es lo que sostiene esta arquitectura, ¿no? Y no es México. Yo trabajo todos los días con 15 países, organizaciones de 15 países, y es el mismo problema en el sur global, en África, en Asia, en Latinoamérica. Nos está pasando lo mismo. Quiere decir que hay una estructura y hay un sistema global que está articulando y sosteniendo esto. Y la única forma sí es a través de los estados, es a través de los estados como mecanismo, digamos, como dispositivos de redistribución en la inversión pública, en los impuestos y en las oportunidades, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, ahí la dejaría. No, gracias, excelente. Me das la oportunidad de decir, sí, uno de los temas que faltó en el libro es precisamente la relación de el ambiente con desigualdad, ¿no? Entonces no hablo de desigualdad y cambio climático, y no porque considere que no sea importante, sino porque simplemente no me considero experto en el tema, y entonces por eso no discuto, pero a lo mejor en unos años podré hablar algo, o a lo mejor, Héctor, tú puedes animar a escribir esto que yo creo que es muy importante para el país y que todavía en el mercado no hay un libro donde podamos aprender de esos temas. Entonces, sí, es una parte que falta en el libro. Y sí, o sea, un parte de los cuestionamientos es, bueno, ¿cómo le hacemos para que la sociedad crea en un Estado? Que necesitamos el Estado para combatir estas desigualdades. Y, y he tratado de hacer investigación reciente ya desde que se publicó el libro, y tratado de entender esto. Y sí, o sea, hay personas que, como decías ahorita, no, tú no vas a ser afectado por los impuestos. Bueno, hemos hecho ese tipo de encuestas y hay personas, aunque les digas, ¿sabes qué? Los únicos que van a pagar son los más ricos, las personas te dicen, no, no quiero esos impuestos. O sea, y lo cual para un economista tradicional no tendría ningún sentido, porque tú no vas a pagar nada y los demás van a pagar y vas a recibir más cosas, pero la gente, incluso en este tipo de impuestos, no los quiere. Y una de las razones es porque la gente pues no tiene confianza en el gobierno, y hay un problema muy grave que también les preguntamos en estas encuestas: ¿cuánto crees que se va de corrupción? Si yo hago una encuesta, a lo mejor aquí no sale igual que en todo, pero si hago una encuesta, ¿cuánto creen que se va de corrupción? Bueno, lo que nos dice la gente es que la mitad de lo que recibe el gobierno en impuestos se va a corrupción.
Eso es lo que dice la gente. Esto es altísimo, eso no es posible. Si eso es cierto, básicamente tendríamos un caos. No, es una sobreestimación enorme que 7 puntos del PIB, 8 puntos del PIB se vayan en corrupción. O sea, es imposible, los números simplemente no dan. Cuando vamos a la Auditoría Superior de la Federación y contamos los dineros que se van en corrupción, lo que la Auditoría Superior de la Federación dice, sí, esto no está comprobado, es un monto pequeñito. O sea, es un punto del PIB en 10 años, en 5 años, 10 años. O sea, no llegamos ni de lejos a lo que está creyendo la gente. Entonces, sí hay un problema de la legitimación del Estado, de o sea, los impuestos que podemos cobrar, y esto se está yendo a la sociedad. Y creo que ahí tenemos que hacer mucho trabajo, pero también poner atención en uno de los aspectos que mencionaste de no solo en el Congreso cuando está discutiendo dónde puede beneficiar a ciertas personas. Creo que tenemos que ser más críticos como sociedad también cuando vemos en los medios de comunicación que el gobierno no sirve, que en la televisión vemos estos mensajes, en los periódicos vemos estos mensajes, que el gobierno no sirve, y pues claro, si en los medios de comunicación están repitiendo cada día que el gobierno no sirve, pues claro que las personas si están poniendo atención van a decir, pues bueno, si el gobierno no sirve, ¿para qué tenemos impuestos? Y bueno, aquí volvemos a hablar de, pues, de la colusión entre el poder político y el poder económico, que luego es mucho más complicado cambiar estas preferencias, ¿no? Entonces, no, muchísimas gracias por los comentarios. Yo también voy a hablar bien del libro, además de que es muy fácil de leer, que se lee de manera muy agradable. Creo que tiene la enorme virtud de sintetizar mucha literatura. Tú hablabas de que no era un libro especializado, sin embargo, tiene una muy buena discusión, muy completa. Hablas hasta de transporte público y cómo afecta esencialmente a las mujeres, pero tiene la gran virtud de que tiene muy buenas fuentes, muy buenas referencias para que quien quiera ahondar más en algunos de estos temas pueda ir directamente a estas fuentes y conocer con mayor detalle sobre estos puntos. Por tanto, muy recomendable el libro. Quien no lo tenga, pues ya saben, ahí está Amazon y algunas otras formas para adquirirlo. Comparto con Héctor el tema de que, digamos, la desigualdad tiene muy buen mercadólogo, ¿no? De alguna forma, nuestra clase media precaria, ¿no? Con ingresos muy bajos, pareciera que siente que tiene una misma agenda que el 1%, ¿no? De alguna forma, y Oxfam lo documenta bien en uno de sus informes de hace algunos años, de alguna forma, esta clase media, como este discurso de la felicidad, ve la riqueza como una pelota en el horizonte que nunca se alcanza, ¿no? Y que seguramente nunca se va a alcanzar. Y lo primero que tendríamos que hacer es convencer a esta clase media que tiene una agenda distinta, radicalmente distinta a la del 1%, pero ellos de alguna forma han hecho muy buen trabajo para convencernos a esta clase media precaria de que en el futuro probablemente estaremos compartiendo, por más desagradable que pueda ser esto, con Salinas Pliego y compañía, ¿no? Entonces creo que el libro hace buen trabajo en demitificar estos argumentos, ¿no? Tú hablas y cuando buscas esta diferenciación entre pobreza y desigualdad y por qué es importante, yo creo que a todos nosotros de alguna u otra forma nos ha sucedido que en conversaciones, incluso con personas que consideramos inteligentes, nos dicen, no, 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 es que el imperativo ético es reducir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. La desigualdad no nos importa. Es más, ojalá y tuviéramos 500 Carlos Slim para que este país creciera más, pero al parecer sí es un problema importante y tenemos que convencernos de que es diferente al de la pobreza y de que es necesario reducir la desigualdad y resolver este problema porque genera externalidades negativas, ¿no? Y creo que hay evidencia clara ya de cómo el aumento de la desigualdad medida con el índice Gini aumenta las muertes violentas. Es decir, ya esta desigualdad
tiene el efecto de que nos cuesta más vidas por razón de esta violencia. Hay otro argumento, y este es, digamos, me gustaría conocer tu opinión, que también contribuye a convencernos de que no está mal este asunto de la desigualdad y tiene que ver con el mérito, ¿no? Héctor ya hablaba de cómo la riqueza se construye colectivamente, pero luego también escuchamos mucho el argumento de que es que el CEO de Walmart tiene demasiado estrés, demasiada presión y se justifica que gane cientos de veces más que el empleado promedio, ¿no? Y la pregunta aquí sería, ¿de veras es cientos de veces más brillante que el empleado promedio? Porque ellos de alguna forma se convencen y dicen, no, está bien que yo gane millones de dólares, ¿no? Porque soy demasiado bueno, ¿no? Y el mérito, de alguna forma, este concepto tiende a justificar este discurso eh, positivamente para quienes están en la cúspide, pero también afecta negativamente a los que están en peores condiciones, que se culpan a sí mismos de su falta de éxito. ¿No? Es que no trabajo lo suficiente y por eso gano menos. Cuando creo yo que es evidente que quienes trabajan más en este país son quienes menos ganan, ¿no? Pensemos en el área metropolitana de Guadalajara. Arriba de cerca de 50, poco menos de 50% de la población económicamente activa, empleada, que vive en Tlajomulco de Zúñiga, viene a trabajar a Guadalajara o a Zapopan. ¿Cuánto tiempo hace en el viaje al trabajo? Un porcentaje muy alto, hace más de 2 horas. En Estados Unidos la literatura nos dice que el viaje extremo es de 1 hora y media. Ni siquiera logran medir esta categoría de 2 horas, ¿no? Y son quienes más trabajan y quienes menos ganan, ¿no? En ese sentido, mi pregunta iría dirigida a cómo, digamos, transmitir claramente que la desigualdad es un problema, que es un problema grave que tiene que ser resuelto y que es, digamos, distinto al de la pobreza, pero igualmente importante. ¿Cómo le harías? Y por último, mi pregunta, para ya darle la palabra al público, sería, si fueras alcalde por un día y tuvieras la oportunidad de diseñar 3 políticas encaminadas a la reducción de la desigualdad desde lo local, ¿cuáles serían? ¿No? Aprovechando que estamos a punto de empezar las campañas locales y quizá algún candidato logra ver este video y se va bien asesorado. No, gracias, Eugenio. No sé si me alcanza el tiempo con un día, ¿eh? Muy poquito, pero o sea, yo creo que una parte importante que mencionaste, que ha sido mencionado antes, es esta parte del lenguaje meritocrático, ¿no? Y este es uno de los problemas de las desigualdades y de por qué las desigualdades generan más desigualdades y luego es ya mucho más difícil reducirlas. Pues bueno, toda la investigación muestra que generalmente cuando nos va bien en la vida, siempre es porque nosotros somos muy buenos. Entonces, siempre decimos, no, pues hicimos doctorado, pues es que somos buenísimos, ¿no? Y la empresa me fue súper bien y es porque soy buenísimo. Y sí, parte es que hay una parte de mérito, de esfuerzo, por supuesto, pero tendemos a no darle importancia a otros factores. Bueno, en la empresa tenemos muchas personas que trabajan en las empresas y que se educaron en el sistema público, ¿no? No valoramos en que la empresa, pues estamos utilizando las calles de la ciudad que dependen de los impuestos que estamos pagando. Entonces, hay muchos factores donde el Estado es fundamental y también hay factores de suerte que muchas veces pues nos ayudan. Y un poco lo que les digo a los estudiantes es, bueno, a ver, si vivimos con ciertos recursos socioeconómicos en nuestra niñez, un error que cometimos en la niñez, en la adolescencia, a lo mejor no
no pesa tanto porque los recursos nos pueden ayudar. Alguien que no tiene los recursos socioeconómicos comete un error y no tiene una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades a esos niveles socioeconómicos. Entonces, el rol de la suerte es muy importante, ¿no? Entonces, en este lenguaje meritocrático, el problema cuando hay desigualdades excesivas es que lo tendemos a asociar a nuestros propios méritos y no al sistema que nos está ayudando, ¿no? Entonces, por eso luego es muy difícil combatir desigualdades por todos estos discursos que creemos que es el propio esfuerzo, y hay una parte de suerte y una parte del sistema público que juega de forma fundamental. Entonces, bueno, como último, para poder pasar al público, me gustaría discutir esto de, lo mencionaste, Eugenio, y también me lo preguntaron en la mesa de cómo convencemos a la sociedad. Y bueno, o sea, creo que es una labor de todos, pero cuando vemos, cuando yo veía el debate y un debate que hay muchas personas en los medios que decían, no, las desigualdades no es un problema, el problema es la pobreza, la desigualdad es envidia, son envidiosos. Y entonces yo me preguntaba a mí mismo, bueno, esto que están diciendo no es correcto, o sea, en términos científicos, lo que vemos es que eso no sucede. Entonces, y yo veía que no se discutía de forma suficiente, y entonces dije, bueno, si nadie lo está discutiendo y nadie lo está diciendo, pues, y yo creo esto, creo que es importante que yo lo ponga, y es mi granito de arena a la discusión de cómo convencer a la sociedad de que las desigualdades excesivas son malas para todos nosotros y que tienen consecuencias graves para nuestra sociedad y para nuestra economía. Entonces, bueno, a lo mejor ahorita en la cena, porque aquí no nos va a dar tiempo de discutir tantas cosas, pero como les digo, o sea, no hay una sola política, tenemos que cambiar la forma en que hacemos política pública. O sea, queremos mayor participación laboral de las mujeres, pues bueno, una política no nos va a dar eso. Sí, necesitamos mejor educación, necesitamos mejor salud, necesitamos un sistema de cuidados, necesitamos mayor transportación, necesitamos cambiar la seguridad que se vive en nuestras colonias. Entonces, hay diferentes políticas muy importantes que debemos de atender. Entonces, diría la parte de educación, la parte de salud, la parte de cuidados, la parte de transportación, la parte de seguridad, la parte de esparcimiento, ¿no? Entonces, creo que hay varias políticas que tenemos que realizar para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. De acuerdo, muchas gracias. Y a continuación abrimos el espacio para el público que quiera hacer una pregunta bienvenida para continuar con esta deliberación. Adelante, Juan. Gracias. Juan y María Inés. Felicidades, Raimundo. Brevemente, mi consulta o mi pregunta iría un poquito enfocada a la evaluación que pudieran ustedes hacer a la presente administración, es decir, en comparación con otras administraciones también recientes, ¿ustedes consideran que sí ha habido un avance en el combate a la desigualdad, en las acciones, en los programas, en las políticas, y en qué medida considerarían que ha sido ese avance? Sí, gracias. No, excelente, gracias, Juan. Te refieres al gobierno federal, ¿correcto? Sí, sí, o sea, una de las motivaciones adicionales para escribir este libro era también tener esta discusión de solo ciertos programas sociales. Con estos programas sociales vamos a reducir desigualdades y reducir pobreza, ¿no? Entonces, yo estaba insatisfecho con la discusión que se estaba teniendo en México en términos de la desigualdad no importa, y luego también estaba insatisfecho con la desigualdad la podemos reducir con
solo con estos programas sociales. Entonces, parte del libro es una respuesta a estas políticas que vienen en esta administración, pero que lo que argumento en el libro es no vienen de esta administración, ya las hemos tenido desde hace 20 años y no hemos podido cambiar ese discurso político de necesitamos otro tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que hemos perdido la oportunidad también en estos 6 años y creo que el presidente tenía una legitimidad bastante alta para poder complementar los programas sociales con cambios rotundos en infraestructura. Y un poco lo que el libro argumenta es, o sea, no vamos a poder reducir desigualdades de forma sustancial si no cambiamos la infraestructura y la forma de hacer las cosas en términos de educación, de salud, de transportación, de seguridad. Entonces, si no cambiamos estas cosas, es muy difícil reducir las desigualdades para actuales y para el futuro, ¿no? Entonces, yo espero que en las campañas que vamos a vivir, que acaban de empezar, se discuta mucho más, bueno, este nivel de infraestructura, la provisión de educación, la provisión de salud, la provisión de transportación, de seguridad y cómo vamos a hacer que esa provisión llegue a todo el país con la calidad adecuada que requerimos y que esto pueda reducir sustancialmente desigualdades y la incidencia de pobreza en el país. Yo creo que no lo hemos hecho bien, ya sea en los últimos años o en los últimos 20 años o de forma histórica. Y ojalá que eso cambie con la siguiente administración. Gracias. Raimundo, mi pregunta o inquietud está en la línea un poco de la narrativa que nos brindó Héctor en términos de algunos temas que él refirió y que no sé qué tanto entran en diálogo con las reflexiones que se hacen desde el punto de vista de un economista y que están encabezadas por estas epistemologías del sur global que ya están planteando incluso para abordar estos temas como otra manera de estructurar el discurso y otras formas de pensar las instituciones y no están necesariamente otorgando toda la fuerza al Estado, sino que también están pensando en las formas de organización de la sociedad, comunitarias, los comunes, o sea, cómo introducir otro tipo de categorías que van a permitir que esta distribución de la responsabilidad de abatir la desigualdad esté más repartida y no caiga totalmente pues en un estado fuerte que luego eso despierta mucha suspicacia. Es por ahí mi inquietud. Muchas gracias, Marinette. Bueno, sí, una cosa a lo mejor que me faltó decir con respecto a la pregunta de Juan es, sí creo que en los últimos 6 años ha cambiado el discurso con una importancia mucho mayor en el tema de desigualdades. Pues por supuesto que el libro y yo, o sea, me he beneficiado de, o sea, no solo el discurso actual de la administración de que desigualdades son importantes o la desigualdad es importante, sino también hay un movimiento internacional donde la desigualdad está siendo clave, ¿no? Entonces, creo que eso era importante de mencionar. Y sí, en otras presentaciones me han preguntado mucho, bueno, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol del sector privado para reducir desigualdades? Y sí, se tiene razón. En el libro hablo poco al respecto, hablo más del rol público para reducir desigualdades, pero puedo mencionar, por ejemplo, algún punto de cómo regular las desigualdades en términos, por ejemplo, de tono de piel, ¿no? Entonces, las investigaciones en tono de piel en general muestran claramente que
Hay diferencias en trato de acuerdo a cómo nos vemos y es una característica de cómo nos vemos, es el tono de piel. Y entonces la pregunta es, bueno, si ya vemos que hay diferencias de trato por tono de piel, esto quiere decir que el gobierno debe de intervenir y tener clasificaciones de tono de piel para ver cómo nos tratamos. Y un poco el libro lo que dice es, no, probablemente en este tema no queremos que el Estado intervenga directamente con esas clasificaciones. Y aquí tal vez quisiéramos que la sociedad misma se autorregule y que el sector privado por sí mismo se autorregule con presión de la sociedad. Entonces, simplemente, y lo digo porque simplemente es imposible, lo veo muy difícil implementarlo en sentido práctico de decir, ¿sabes qué? Tú solo vas a contratar a estas personas con cierto tono de piel y, o sea, y asegurar ese tono de piel. Igual para elecciones políticas es sumamente difícil en este país por la diversidad del tono de piel que tenemos. Entonces, simplemente no lo veo factible, ¿no? Entonces, por eso creo que es mucho más, creo que es mucho mejor que la misma sociedad por medio de presiones a el sector privado y a la parte de los políticos que pueda regular por sí sola que no exista discriminación por tono de piel. Pero también menciono que pues, hay una parte importante de el Estado de castigar actos discriminatorios de forma mucho más efectiva y poderosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, el libro es más la parte pública, pero en algunas partes menciono cómo la sociedad podría tener un rol en reducir las desigualdades en el país. Gracias, Raimundo. Pues, si no hubiera ninguna otra pregunta, que ya no vi ninguna mano levantada en el público, no nos queda sino agradecerles a todos ustedes que se dieron el tiempo para venir a discutir este tema tan importante y tan interesante. Agradecer a mis colegas, Héctor Raúl, gracias por venir a participar en esta mesa, Yasodhara, Héctor. Y por último, felicitar a Raimundo, agradecerle que se vino desde Ciudad de México al paraíso de la provincia a tomarse un respiro, ¿no? Y bueno, pues invitarlo a que no sea esta la primera vez, sino que ya sea, digamos, constante su participación, al menos con ESARC, en este tipo de eventos y próximamente como profesor en algún taller, alguna asignatura. Pues gracias. A nombre de SARC, bienvenidos y nos vemos pronto.